Por ahí vamos. Entonces, esta plática se llama Principios Básicos de Experiencia de Usuario y Usabilidad para Developers. ¿Por qué para Developers? Porque Women Who Code, si hubiera sido UX Nights, hubiera sido a lo mejor con otro enfoque, pero entonces me quise enfocar bastante como al trabajo de developers. ¿Cuántos son developers aquí? ¿Ok? ¿Cuántos son diseñadoras? Bien poquitas, ¿ok? Justamente antes de empezar, tengo un trabajo que decir aquí. Necesitamos más diseñadoras UX. Y después lo repito aquí porque incluso el estúpido Google no muestra como diseñadoras como una palabra válida. Necesitamos más diseñadoras de UX. Y la otra parte por la que digo que necesitamos más diseñadoras UX es porque cuando estaba haciendo la investigación para esta plática me di cuenta que todos son puros vatos. ¿No? Y ahí dice Jeff y los busqué a todos, no crean, porque por ejemplo esta persona Ashma, yo dije, bueno, puede sonar a que es una mujer, pues no, es un vato también. Muy bien, entonces, ¿qué es UX? ¿Qué es UX? UX es la experiencia que una usuaria tiene cuando está utilizando una plataforma digital, un servicio o un producto. Entonces, UX puede ser una experiencia mala o puede ser una experiencia buena, pero es una experiencia. Entonces puede que les caiga su aplicación del banco, pero la tienen que usar de todos modos. O puede que no les guste el software que utilizan, por ejemplo, los que venden seguros, pero la tienen que usar de todos modos. Es una experiencia de usuario. Es una mala experiencia de usuario, pero es una experiencia de usuario. La idea de hacer diseño UX es crear buenas experiencias digitales, justamente como dijeron, definidas para usuarios y usuarias muy específicos, con objetivos muy específicos. Entonces, UX es acerca del usuario. Y un usuario no es un usuario ideal, son personas. Todo es acerca de las personas. Las grandes preguntas que se tienen que hacer, como la pincelada de esta plática técnica sobre UX es, ¿quién es su usuaria? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su contexto? ¿Qué tipo de interfaces usa en su día a día? ¿Qué tipo de cerveza toma? ¿Qué tipo de computadora? ¿Usa Windows? ¿Usa Mac? ¿Usa Android? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué necesita la solución que estamos pensando? Y hace rato justamente Lili decía, es que hay gente que diseña para ellos mismos. Y sí, la mayoría, Mark Zuckerberg hizo Facebook para él mismo como a él le parecía que tenía que haber sido. Entonces, cuando nosotros entendamos quién es nuestra usuaria, entonces vamos a entender qué tipo de experiencia queremos construir para esa usuaria. Entonces, la idea del UX no es hacer o diseñar para usuarios perfectos o para usuarios ideales o lo que nosotros creemos que es un usuario ideal que tendría que hacer esto. Es como, es que ¿por qué no están picando el botón que deberían de picar? Pues porque tu UX está mal, güey. O sea, perdón. A los equipos de desarrollo les pasa mucho esto, ¿no? Y que es normal. Queremos lanzar así un super rocket espacial que pueda llegar hasta Marte y que además vuele en un dron y que además me haga un espresso. ¿No? La realidad es que la capacidad de desarrollo que tenemos nos va a permitir más o menos hacer como esto en el primer launch que tengamos, pero la realidad es que lo que nuestro usuario necesitaba estaba completamente fuera del alcance o de la idea que teníamos de ese usuario ideal que estábamos pensando. Entonces la pregunta, y UX es mucho de hacerse preguntas todo el tiempo, de ser súper curioso. ¿Cuál es la experiencia que queremos para esa usuaria? ¿Y por qué necesita esa experiencia? Si nosotros estamos, me pasa mucho en hackatones, ¿no? En mentoría, haciendo mentora, que se imaginan ideas que es como, y ya se pusieron a pensar si alguien lo va a usar. No, pues no, pero es que suena padre. Entonces, algunos conceptos básicos de experiencia de usuarios de un libro que se llama Don't Make Me Think de Steve Krug, que yo más o menos como que interpreté desde mi tropicalización para acá, que es que primero, supongo que todas estamos trabajando sobre productos digitales, entonces las usuarias no leen páginas, las escanean. Entonces, hay que entender que la realidad de los lectores es que buscan palabras o frases que llamen su atención. O sea, los lectores tienen tanta información ya, y es que este taller a veces lo doy también para periodistas de datos. Entonces, no necesitamos tener un libro entero. Justamente el día de ayer tengo un proyecto sobre estandarización de datos para personas desaparecidas, y lo primero que me dijo una de las líderes de colectivos me dijo, por favor no me mandes un libro, mándame una presentación bien cortita en donde yo pueda entenderlo porque tenemos demasiada información todo el tiempo. Entonces, no leemos páginas, las escaneamos.
Y la segunda es que los usuarios, aunque no nos guste como meterlos en cajas, la realidad es que todas las personas no tomamos decisiones óptimas, tomamos decisiones que nos parecen razonables. Entonces, cuando ustedes van al súper, toman la decisión más razonable, que es, ok, necesito leche, entonces voy al pasillo de las leches. Y la decisión más razonable va a ser más o menos como haya acomodado el súper y como hayan acomodado las marcas, las primeras leches que están en el primer estante. Entonces esa es la decisión más razonable, que no va a ser la más óptima, seguramente es la que más te engorda, seguramente es la de la vaca más lastimada del mundo, pero esa es la más razonable que en ese momento vas a tener. Entonces, cuando tenemos muchas opciones, generalmente no vamos a tomar la mejor opción, sino vamos a tomar la más razonable. ¿Cómo podemos permitir que nuestros usuarios tomen opciones razonables? Eso es lo que tenemos que hacer, no decisiones óptimas. No se van a poner a pensar en, cuando están comprando algo en Amazon, no se van a poner a pensar muchas cosas, sino cómo es más fácil o cuál fue la primera. Generalmente, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando compran en Amazon? ¿Cómo escogen un producto? Por ejemplo, el que tiene más estrellitas. Esas no son, tú no sabes si es la opción más razonable para ti, porque en realidad no lo has probado ni has hecho ningún estudio para saber si eso es. Estás tomando la opción, perdón, no es la opción, la opción más óptima, es la opción más razonable. Entonces, buenas prácticas de UX se construyen con el tiempo y me gusta mucho ese ejemplo porque con el tiempo todas y todos hemos aprendido a leer un periódico. Sabemos qué significa el encabezado, ¿no? Letras grandes es el encabezado, letras medianas debajo del encabezado es el resumen del artículo, letras debajo de una foto es una ilustración del contenido o son los créditos del contenido. ¿Quién no sabe leer un periódico? Todas sabemos leer un periódico. Con UX va más o menos por ahí. ¿Cómo empezamos a generar buenas prácticas de UX? Pues bueno, hay que tomar en cuenta 3 elementos de nuestros usuarios. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus demandas y exigencias? ¿Y cuáles son sus deseos y anhelos? Y aquí les voy a contar 3 pasos para poder hacer buenas experiencias. Si nuestra suma de los 3 anteriores da una propuesta de valor, entonces podemos empezar a crear una buena experiencia. Es decir, nosotros tenemos una oportunidad cuando una persona tiene una mala experiencia en un producto o un servicio. Y entonces podemos empezar a crear una nueva experiencia. El ejemplo que les traigo es el más básico y el más cliché, que es Uber, pero es una nueva experiencia que estaba llenando un espacio de una mala experiencia que era tomar un taxi en la calle, ¿no? Entonces, 3 pasos para empezar a crear una experiencia de usuario. Aquí les recomiendo que saquen su lapicito, se pongan a escribir. De todos modos, les puedo pasar esta presentación cuando quieran, pero bueno, hay cosas que diré. Aquí es en donde entro para devs. Lo primero que tienen que hacer es hacer una historia de usuario de su producto. ¿Qué es una historia de usuario? La historia de usuario es una historia que permite evaluar las funcionalidades y que permite decidir prioridades. Entonces, la historia de usuario de Uber es una introducción como un tipo de usuario. En el caso de Uber es como usuario de Uber. Yo quiero tener un objetivo que es quiero pedir un taxi desde mi teléfono de tal forma que alguna razón, entonces de tal forma que pueda llegar a mi destino. Entonces, cuando pensamos otra vez en las necesidades, el usuario tiene la necesidad de transportarse y entonces nosotros estamos entrando con una experiencia para poder llenar esa necesidad de transportarse. Si estoy hablando muy rápido o tienen preguntas, me interrumpen por favor, porque luego se me va la onda. Lo importante de hacer una historia de usuario también es el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que la historia del usuario sucede? Si estás en un lugar que no tiene recepción, claramente sabes que no vas a tener Uber. O si estás en un lugar en donde no hay servicio de Uber, entonces sabes que no vas a poder pedir Uber. Hay que describir simple y brevemente cuál es el contexto de ese usuario. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pues sería como usuaria, como ciudadana de la Ciudad de México, cuando quiero pedir un taxi, abro mi aplicación de Uber para poder llegar a mi destino. Ese sería más o menos el contexto de la historia de usuario que yo estoy usando. Las historias de usuario son historias de usuario también para metodología ágil. Si alguno de ustedes, ¿quién conoce las metodologías ágiles? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante tener el contexto? También para saber cuál es el scope, cuál es el alcance de esa historia y cuál va a ser el alcance además de ese desarrollo que estamos haciendo de esa experiencia. El objetivo es, ¿por qué se debe desarrollar esa historia? Porque es importante. A lo mejor, y mucho tiempo, yo trabajé mucho tiempo como Product Manager de Easy Taxi para Latinoamérica y para, perdón, es que le decían, ¿cómo le decían? Latinoamérica Norte. Entonces era Venezuela, Colombia,
Centroamérica y México, entonces en realidad era una región medio rara, era como muchos países y muchas ciudades, eso me acuerdo que sí. Y mucho tiempo los usuarios decían, es que ¿por qué no le ponen el color del cochecito para que yo sepa de qué color es? Y en ese momento, cuando la aplicación era muy joven, era de las cosas que menos nos parecía que era importante, porque teníamos bugs súper grandes, como que te mandaba otro coche que no era, ¿no? Te mandaba la información de otro coche. Entonces, al momento de desarrollar había historias que eran más importantes que si el usuario podía o no ver el colorcito del coche. Si se dan cuenta, eventualmente y con los años, y si han seguido la evolución por lo menos de ese tipo de apps, ya puedes ver el mentado color de coche, pero es porque ya debuguearon toda la aplicación antes de todo lo que estaban haciendo. Y la siguiente objetivo es cuál es el valor de esa historia para el problema que se quiere resolver. ¿Realmente es importante el colorcito del coche en la aplicación, o lo más importante es que te llegue el coche que tienes que tomar para poder tener la historia, que es pedir un taxi a través de tu teléfono, ¿no? Entonces, es súper importante el objetivo para poder tener ese scope. La siguiente es la usabilidad. Eso nos permite definir los límites de la historia y es útil para saber cuándo ya acaban los developers. Justamente yo ya hace rato me estaba quejando, y espero que mi developer nunca me escuche, pero estaba diciendo que a veces no hay scope suficiente y se deciden, y a mí me ha pasado como developer que quiero llegar más allá y quiero llegar más allá y quiero llegar más allá, y entonces nunca terminas una historia, y entonces te quedas atorada, y entonces el deploy nunca sale, y entonces todo se atrasa, y entonces de todos modos nada sirvió. Entonces es súper importante entender el contexto dentro del que se está haciendo cuando se haga una acción, para poder tener claro dónde termina la historia. Entonces la historia de pedir un taxi termina cuando yo puedo abrir la app de Uber en mi teléfono, ingreso mi destino y me llega un taxi que me lleva y que me transporta. Ahí se acabó esa historia. Todo lo demás alrededor, si el colorcito del coche, si le puedo avisar a mi novio que voy en camino, si se lo puedo compartir con alguien, todo eso está completamente fuera de la principal historia de usuario, que era poder subirme a un taxi a través de mi teléfono. ¿Queda claro? Muy bien. Ese es el paso número 1. Sí, todo eso para el paso número 1. Paso número 2. Ya tenemos nuestras historias de usuario, ya tenemos nuestros epics, ya tenemos súper claro quién es nuestro usuario, cuál es su contexto, por qué tiene valor la historia, etcétera. Bueno, entonces hacemos un mapa de sitio. ¿Por qué un mapa de sitio, o en este caso el mapa de una app? El mapa del producto. Porque mapear el producto nos va a hacer entender y nos va a ayudar a guiar a los developers, a los diseñadores, a los usuarios, pero también a los product owners. ¿Quién ha trabajado con product owners que no sean desarrolladores? Es difícil de pronto que nos entiendan, ¿no? Hay una imagen que se me olvidó poner, pero es esta imagen como de lo que entiende el product owner, lo que entiende el desarrollador, lo que entiende el de backend, el que entiende el de ventas, y nadie se entiende entre nada. Bueno, teniendo un mapa de sitio es muy fácil que se entiendan entre todos, porque ya sabemos, es como hacer el diagrama de los pasillos del súper. Todos sabemos que en el pasillo 8 va a estar los frijoles, siempre, ¿no? No importa, o sea, ya tenemos el mapa de sitio, entonces no importa qué pase, ya todos vamos a saber que ahí está. Y el tercero, que de esta como pincelada rápida de qué es UX, es hacer mockups. ¿Por qué es importante hacer mockup? Porque es una representación visual de cómo debe funcionar el proyecto. Nos permiten ver cómo se adecua todo el contenido que estamos diciendo y que estamos queriendo tener, y cómo se conectan las secciones unas con otras. Entonces ya tenemos las conexiones que deberíamos de tener en la navegación con el mapa de sitio, pero con los mockups entendemos qué cosa nos lleva a dónde, cuáles son las áreas cliqueables, cómo vamos a llegar a esa pantalla. Si es un proyecto muy grande, los mockups nos van a ayudar a guiarnos y nos van a además ser una herramienta visual para ayudar a la comunicación entre los participantes del proyecto. Entonces, todas estas herramientas en realidad son de UX, pero también un poco son como cómo llevar mejores proyectos y cómo hacer mejores productos. Aquí pueden hacer desde mockups en servilletas. Yo los he hecho, suena súper cliché, pero es bien fácil y es más rápido, ¿no? Y de pronto ya lo traes para todos lados. También lo puedes hacer como una versión un poco más como hay una que se llama Mockup, o Atlassian creo que también tiene una, o en Paint, o sea, literal en PowerPoint también pueden hacer sus mockups. A mí me ha tocado hacer el PowerPoint Driven Development, o las pueden hacer ya como en versión de alta fidelidad en Sketch o en Illustrator. Y bueno, al final de esta historia es testeo, y si esto lo hice adrede como por el tema del encabezado de del periódico, testear es súper importante. Antes de que antes de hacer UI,
testear sus mockups, testear sus historias de usuarios, testear sus mapas de sitios y ver si realmente está funcionando con el usuario. Es súper importante que su usuario no sea su mamá, que su usuario no sea su abuelita y que su usuario no sea su tía. Es súper importante que su usuario por lo menos sean 4 personas en la vida real a la que vayan y les presenten. No es tan difícil. Realmente, bueno, hacer investigación de usuario realmente es una tarea que va por otro lado del UX y que los de Punto Lab por acá, que son súper expertos, no me dejarán mentir. Es una tarea que requiere otro tipo de skills, requiere otro tipo de intereses, si te gusta, porque implica muchísima interacción con personas. Hay formas de hacer testeos de usabilidad desde eye trackers, ¿no? Que vas viendo un poco como... A mí se me hace como súper invasivo de pronto, la verdad. Sí, se me hace medio friki, pero es muy importante. Pero testear con usuarios siempre es súper importante. Ese es lo que yo les diría que es lo más importante para hacer UX, es testear con sus usuarios reales la idea, el producto y las historias de usuario que están queriendo probar. Y bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, comentarios, opiniones, retroalimentación, feedback. A ver, entonces, ¿qué es UX? Ahí. ¿Qué es UX? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿sí? Sí. Ah. La pregunta pasada era qué es UX, pero no fue una pregunta, más bien a alguien la obligué a contestar. Sí, fue pregunta al público. A ver, acá, ¿cuál es? ¿Cómo se testean los mockups? Pues lo que yo hago es básicamente hacerlos y pedirle a alguien, oye, te puedo presentar un concepto, sentarlo y darme cuenta e ir anotando más o menos cuáles son las acciones que hace y haciendo preguntas muy concretas como ¿para qué crees que sirve? ¿Qué fue el feeling que te dio? ¿A dónde irías primero si tuvieras que hacer algún tipo de acción, etcétera? Eso es literal como sentarte con alguien, ponerle una hoja de papel y ir anotando siempre como observación participante lo que hacen. Sí. Sí. Ajá. No morir. Pregunta que va a entrar a un bootcamp de UX y UI y cuáles son los consejos para no morir en el intento. Pues mira, en mi experiencia es no te exijas demasiado. Creo que sobre todo con UI pasa mucho que quieres ser como la mejor diseñadora y quieres ser tipo Dribble. Y hay ya muchísimos artículos en Medium que podrás encontrar de por qué el diseño de Dribble en realidad ni siquiera es tan usable. Entonces, no te exijas demasiado y entender que los primeros diseños que hagas seguramente no te van a gustar, pero que eventualmente vas a llegar a un punto en el que ya sea UX o UI, te vas a sentir cómoda con eso y con lo que te sientas cómoda, está bien sentirse cómodo. Eso es lo que yo pensaría para alguien que va a entrar a un bootcamp. De nada. ¿Alguien más? Ajá. Sí, pues en realidad eso depende, creo, mucho como del ego de los UIs, la verdad. Si tienes un diseñador que se cree artista o una diseñadora que se cree artista y eventualmente nunca le gusta el diseño que hace y no piensa en su usuario, entonces ese es un problema. Entonces cualquier diseño de interfaz que no esté pensado en el usuario no va a funcionar y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Bueno, por lo menos lo que a mí me pasaba haciendo UI y lo que me sigue pasando haciendo UI es que pienso que tiene que ser como nivel FWI, quiero como ganarme un premio de Webby, pero en realidad es como le estás sirviendo a mi usuario, estás haciendo una tienda en línea, o sea, cálmate. Eso es lo que yo pensaría. Creo que ya, ¿alguien más? Sí, sí. Mm.
Sí, la pregunta es, ¿cómo podríamos implementar la educación de UX a generaciones más jóvenes que no sean hasta la carrera, ¿no? Sí. Es una buena pregunta. Hace poco fui a un congreso que se llamaba el Congreso Internacional de Sistemas de Información de Desarrollo Social y eran como todos los CEDESOL de muchos países del mundo juntos en un mismo lugar hablando de sus programas de desarrollo social. Y me pareció profundamente alarmante que la mayoría de ellos decían, bueno, es que ahora ya nos estamos dando cuenta que tenemos pues que diseñar programas sociales para el ciudadano. Entonces yo como diseñadora UX y como diseñadora de producto dije, no mamen, y entonces ¿cómo hacían los programas de desarrollo social antes, güey? Pues ¿para quién? ¿No? Entonces me parece que el tema de desarrollo y de diseño de user experience no debería de ser nada más como para productos digitales, sino como literalmente para cualquier tipo de proyecto que estés haciendo. Siempre pensar a quién está dirigido y por qué tendría que estar dirigido. Yo trabajo ahora, mi tesis de maestría es sobre diseño para diseño de usuario, diseño de experiencia de usuario para políticas públicas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer políticas públicas centradas en el usuario? Centradas en el ciudadano, porque si no, ¿de qué otra forma haces política pública? Entonces, pues sí sería muy interesante empezar a meter materias sobre usabilidad y diseño centrado en el usuario desde bien chiquitos. Yo haría diseño centrado en el usuario junior. Sí, de nada. Creo que ya. Muchas gracias. Y me pueden seguir en @_Sandra Barrón. Y ahí siempre. No puse a ver, creo que no puse nunca mi. @_Sandra Barrón. Ahí está. Aquí @_Sandra Barrón. Ahí me pueden seguir en Twitter. Y muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por escucharme.